el poder de la cruz. Y de la cruz se ha hablado mucho, claro, pero cada vez tenemos que tener una revelación mayor, porque sabemos que en la cruz el Señor llevó nuestros pecados. Sabemos Isaías 53, que es precioso. Sabemos que Él llevó nuestras iniquidades. ¿Alguien ha visto, ha tenido que trabajar con una iniquidad? ¿Alguien ha tenido? Qué difícil, ¿no? Y saber que Él ya liberó esa iniquidad, que Él ya llevó también en esa cruz nuestro pasado. ¿Alguien ha tenido un pasado difícil? Él ha llevado nuestras soledades, ha llevado tantas cosas de nosotros, el pecado que es horrible, y que por sus llagas hemos sido sanados. Entonces, familia, qué lindo que tengamos ese entendimiento, pero si eso no está más revelado, podemos saberlo conceptualmente o dogmáticamente, pero no se manifestará de esa manera. ¿Amén? Lili, por favor, amor, no, es que me distraes. Ponte derechita, amor, ponte derechita, eso, mejor. Vamos a estar activos, ¿listo? Vamos a estar activos porque esta palabra el Señor me la había dado ya hace unas 3 semanas y he tenido mucho ataque hasta en mi salud, y creo que porque el Señor va a revelar algo más de la cruz. Entonces, por favor, familia, estemos activos. He tenido que estudiar, llevo 3 días estudiando, y no porque tengo que hacerlo yo, que yo soy la más tenaz, sino que la responsabilidad de hablar de este tema, pero para que ustedes y yo la tomemos. Amén. Yo también estoy acá en proceso de tener este entendimiento. Entonces vamos a tomarlo hoy, porque no puede ser algo doctrinario, porque si tú tienes la doctrina de la cruz bonita, obviamente te dará paz y alegría, pero no vas a vivirla, y necesitamos que vivir esa victoria de la cruz. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Vamos a ir a Colosenses 1:12. Amo mucho este pasaje porque este fue el pasaje que el Señor nos dio cuando partió mi hermano mayor, y se prendió en una Biblia, un audio de la Biblia sobrenaturalmente, y sabíamos que era un ángel que lo activó de una manera sobrenatural. Y este libro de Colosenses siempre me ha llevado al quebranto. Es un libro que tiene mucha riqueza, y vamos a ver una parte que nos va a dar revelación, seguramente cada día más, pero que si la vivimos es una bendición. Esa parte nos consoló, porque era como en la partida de mi hermano ver la victoria de la cruz. Amén. Y no hay una victoria más grande que esa. Dale un aplauso al Señor, porque aún en la muerte el Señor puede traer esa victoria preciosa de la cruz. Amén. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dile al que está al lado, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de sus hijos, de los apartados para Él, de los santos en luz, de los apartados que tienen ¿qué? Tienen luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, vamos a tener entendimiento, y el Espíritu Santo te va a hablar hoy, y trasladado de las tinieblas a su ¿qué? A su reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, tenemos redimir, reinvertir todo lo que tú y yo hemos vivido por su sangre y el perdón de pecados. Él es la imagen misma del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas buenas en Él subsisten. Amén. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, Él el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Amén.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Vamos a declarar, reconciliar consigo todas las cosas. No los escucho, vamos. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén y amén. Dale un aplauso a esta preciosa palabra, que el Señor nos la revele. Bueno, el tema de la cruz, como les decía, es un tema que se habla en la iglesia cristiana, claro, ¿cómo no hablarlo? Si eso rompió todas las épocas, rompió el pacto antiguo con el nuevo pacto, si eso es lo que nos hizo salvos, si eso fue lo que trajo el cielo a la tierra y muchas cosas, por eso tú estás hoy vivo, por eso tienes el bien, porque todas las cosas buenas fueron creadas por Él y para Él, en su reino. Y este tema es muy profundo y necesita mucha revelación. Y en este tema hay eternidad, vamos a declarar, hay eternidad. Y la eternidad no es un tema de tiempo, eso me gustó entenderlo en estos días. La eternidad que habla en las Escrituras no es un tema de tiempo. La eternidad es el diseño del Padre para nosotros. Dale un aplauso al Señor, porque la eternidad va más allá del tiempo. La eternidad va Él mismo, su diseño, sus principios. La eternidad es Él, con todo lo que esto pues implica, ¿no? Entonces, por eso el mismo Pablo que decía, si vemos como Pablo decía una cosa que es tremendo, dice, pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino cosa alguna, sino a Jesucristo. Imagínense, Pablo, tremendo hombre de Dios, ¿o no? Yo creo que uno de los hombres más grandes del Evangelio fue Pablo, y antes lo que había sido, pero es que él vivió la cruz. Él le tocó morir a lo viejo y resucitar a lo nuevo. Él mataba a los cristianos, Dios mío, pensando que estaba haciendo bien. Imagínense por qué Pablo amaba tanto la cruz. Y yo creo que ustedes y yo, cuando somos conscientes del pecado, vamos a amar a Cristo en esa entrega que es la cruz. Y por eso dice, y estuve en vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y del poder. Gloria a Dios, amén. Porque un hombre como Pablo sabía que a él no lo había convertido, y él era un predicador. Él antes de conocer a Cristo fue un predicador, claro, de su doctrina. Y tú puedes tener una doctrina de Cristo, pero si no tienes ese encuentro como Pablo lo tuvo con Cristo, que lo bajó de su doctrina, que lo bajó de su caballo, que lo bajó de su orgullo, tienes es una doctrina, aun cuando utilices la Biblia. Pero por eso es que Pablo dice, yo solamente quiero tener a Cristo y a Él en la cruz, porque él sabía que eso fue lo que le pasó a él. Y que por ese encuentro sobrenatural con Cristo, y también porque él le tocó ir a la cruz con Cristo en ese proceso, es que él podía hablar del poder que había en esa cruz. Dale un aplauso al Señor, porque por eso el Señor utilizó a Pablo con tanta bendición. Bueno, ¿y cómo no tener como ese entendimiento del poder de lo que hizo Jesús? Y tenemos que ver cómo el Padre había diseñado una familia desde el principio. La cruz, lo que iba a hacer Cristo estaba presente, porque el Padre diseñó una familia, amén, desde Adán y Eva. Diseñó una familia en el Edén. Y yo creo que es tan precioso saber que el Padre quiere una familia. Dile que está al lado, el Padre nos quiere como familia. Hay muchas familias que no lo quieren a Él. Hay muchas familias que lo rechazan. Quieren tener un Cristo crucificado para decirle, dame y yo hago lo que quiero, lo que se me dé la gana. No me parezco a ti ni nada, ni me importas, solo dame. Eso se llama idolatría. Pero bueno, a veces pensamos que nosotros los cristianos ya no tenemos eso, pero a veces sí nos puede pasar. Señor, dame, dame. Y Él no tiene una familia.
Y qué lindo que Él pueda contar contigo y tu familia. Qué lindo que Cristo pueda decir, ellos son mi familia. O esta persona es mi familia. Esta es la puerta a esa familia. Puedes ser el único que seas cristiano en tu familia. Pero si tú eres la puerta, te aseguro que por la obra redentora de Cristo y si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, ellos van a conocer ese Jesús vivo, ese Jesús que llevó todo, esa oscuridad, esa mentira, esa idolatría y tantas cosas que separan a las personas del Señor. Y bueno, ese padre quería una familia y él la sigue amando, una familia. Y yo creo que todos amamos la familia, ¿cierto? O deberíamos. Todos nacimos diseñados para estar en familia. Y Dios es un padre, tenemos un padre que quiere estar cercano a sus hijos, quiere ser cercano a Jesús, un hermano que quiere estar cerca. Y qué lindo saber que el Padre se manifiesta de muchas maneras, se manifiesta como padre, como mejor amigo, como tu compañero, como tu instructor. Qué lindo que conozcas cada día ese yo soy en tu Padre, ese yo soy que no tuviste. De pronto no tuviste muchas cosas, pero en la eternidad, si tú lo conoces a Él, Él va a suplir esa área que no tuviste en un momento de tu vida, esa cercanía con tu papá, con tu mamá, ese rato que no tuviste, ese momento que no tuviste y que de alguna manera te limitó el corazón. Por eso esa palabra que vimos, el Señor reconcilia todas las cosas y todo el tiempo, pero tenemos que saber cómo lo hace. Y bueno, para el padre perder sus hijos fue lo más duro. ¿Quiénes son padres acá? Levanten su mano. Amén. Yo creo que no hay un dolor más fuerte que la pérdida de un hijo, ¿cierto? Dicen que ese es el dolor más duro. Y no solamente la pérdida no sé, de una muerte, sino la pérdida de no conectarse con un hijo. Y eso está pasando en el mundo entero, que la gente no tiene conexión, no se pueden conectar los unos con el otro. Y así le pasó al padre. Dice alguien que tuvo como, el Señor le permitió estar en ese momento, dice que el grito del padre en ese momento fue desgarrador. Imagínense que se queda sin su familia, sin la familia en generaciones. Lo que pudo sufrir nuestro Padre, el Espíritu Santo y Jesús, porque los tres estaban desde el principio. Que su familia se dividiera, su familia se separara. Y hoy también sucede lo mismo, familia. Mucho nos separa de Dios. Y eso es lo que se llama pecado. Pecado no es una cosa solamente moral. Pecado no es solamente una cosa de lo bueno y lo malo. El pecado es lo que te separa de las personas. Y lo hemos visto en matrimonios. No hay cosa más difícil. Y puede ser que el matrimonio no haya adulterio, supongamos, que es un pecado difícil también. Puede ser que en tu matrimonio, no sé, en tu relación de pareja no haya un pecado supuestamente tan grande. Pero te aseguro que si yo hablo con tu esposa o con tu esposo, se sienten solos y se sienten separados. Porque hay muchas cosas que pecamos y que nos separan de las personas, nos dividen de las personas. Y por eso, familia, el pecado es tan difícil. El pecado, hay mucha gente que dice, ay, el pecado es como, no, el pecado te separa de los demás. El pecado te hiere a ti mismo, hiere a los que están a tu lado, y te separa de casa, y en la iglesia nos separa también el pecado. Muchas veces si estamos resentidos los unos con los otros, muchas veces si me siento rechazado, rechazada, muchas veces si me siento menospreciado, eso nos va a separar. Entonces recuerden que esa separación vino a causa que nosotros como seres humanos optamos, ¿se acuerdan? Por un árbol que tenía una savia, o sea, una sangre, porque la savia es la sangre del árbol, lo que representaba al enemigo. ¿Recuerdan, familia? ¿Están acá? ¿Sí están acá, familia? Tomen esto. Recuerdan que habían dos árboles. ¿De dónde vino el pecado? El pecado
es el problema más grande de la humanidad. Es el problema más grave de la humanidad y tenemos que saber tratar con ello. Y por eso hoy vamos a ver un aspecto de la cruz, un poco más profundo, que Dios nos dé entendimiento. Recuerden que los seres humanos estaban disfrutando de la familia, disfrutaban de la salud, disfrutaban de no saber pecar, disfrutaban de su padre, disfrutaban de una naturaleza maravillosa, de autoridad, de poder. Ellos tenían poder, eran súper inteligentes, tenían una revelación tremenda. Uno piensa que Adán y Eva, no, ellos eran tremendos espiritualmente y en lo natural también. Y disfrutaban de su padre, disfrutaban entre ellos. Pero el Señor les dio libertad. Dile que está al lado, el Señor te ha dado libertad. Libertad. Y a propósito, un día el Señor nos dijo a los jóvenes, les dijo a los jóvenes que ellos tendrían que optar por Él. El amor da libertad y el Padre nos dio libertad. Ustedes están acá, salvo los niños que a veces los hacen venir los padres, porque algún día los tocará el Señor. Si no, me acuerdo de Carlita que venía con Marielita a dormir y mira la hora ella, porque ella así sea dormida, el Espíritu Santo la iba tocando a Carlita y después la ha vuelto una adoradora poderosa. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Pero estamos acá porque le amamos, porque en el amor hay libertad, familia, y eso es muy importante. Y es en ese momento que Jesús vio al Padre desgarrarse. Ustedes se imaginan ese momento, familia. Ustedes se han puesto a pensar el momento que la humanidad se desvinculó de él totalmente. Ustedes saben, a veces decimos la cruz de Cristo como si fuera pasada. Todavía Cristo está viviendo esa cruz de alguna manera. Todavía cuando te ve a ti y a mí independientes, pecando, de pronto ya no con adulterio, cuando nos ve que no tomamos lo que Él hizo en la cruz, cuando ve que no tenemos la fe para hacer las cosas que Él nos dice, cuando ve aún matrimonios cristianos hasta separarse, no solamente físicamente, sino emocionalmente, cuando ve los niños, los jóvenes, Él todavía tiene dolor, Él todavía tiene en su corazón cosas que le duelen, porque pensamos como si la cruz, bueno, pasó en un momento, claro que sí, pero Él todavía tiene dolor por las personas, familia. Y Cristo vio ese dolor del Padre, y es cuando dice acá Hebreos 9:14, que cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, vamos a declarar el Espíritu eterno, se ofreció, Cristo le dijo: Padre, yo sé cuánto te duele perder a Sandra, cuánto te duele perder a Gladys, porque la pérdida del infierno mismo, no es que digan, ay no, es que ellos van a ser felices, iban al infierno por toda la eternidad. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo sé cuánto te duele perder a Paola, o cuánto le duele a mi padre perder mi familia. Si yo solamente de pensar que uno de mi familia, alguno de mis miembros de mi familia se vaya al infierno, yo creo que mi corazón se desgarraría. Y eso que soy yo, cuánto más mi Padre, que los ama más que yo lo amo. Por eso Cristo le dijo: no, Padre, yo los voy a traer, yo voy a derramar mi sangre para volverlos a recuperar, porque como habíamos tomado la savia del árbol de la independencia, el árbol de la rebeldía, el árbol que yo quiero hacer lo que a mí se me dé la gana, el árbol que lo llevó a la humanidad a las cosas más abominables como las ven hoy ustedes en día, y cosas que uno ni siquiera puede hablarlas de lo feo que son. Y así como hay una sangre que santifica, hay otra sangre que lleva el pecado a la gente a las cosas más horrendas. Por eso es que pasa, familia, que muchas de las brujerías se hacen con sangre, porque el diablo siempre va a ser un imitador, pero nada imitará la sangre de Jesús, que tiene poder y autoridad. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Entonces por eso dice que Él mediante el Espíritu eterno se ofreció, porque Él no tenía mancha.
se necesitaba una sangre, se necesitaba alguien como en el Levítico está, porque recuerden que eso también el Antiguo Testamento lo tiene como una sombra de lo que hacían también con un cordero, con los machos cabríos, porque el Señor lo que hizo es hacer una sombra de lo que iba a hacer después con Cristo. Entonces por eso se necesitaba a Jesús sin mancha. Hay gente que dice que María es santa y qué lindo, María es una mujer preciosa, pero María también tenía pecado ancestral y pecado de ella no era perfecta y no por eso dejó de ser santa y preciosa. Que los santos, y por eso orarles a otras personas es una equivocación y a veces nos enseñan mal. Y a veces mucha gente no quiere encontrar la verdad por lo que le enseñaron, porque además tienen algo en su espíritu que no los deja encontrar la verdad. Pero el único que puede borrar tu pecado y el mío, el único que te puede volver a casa, el único que puede volverte la herencia que perdiste desde la eternidad es Cristo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Por eso dice, Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Cuando el pastor dice que a veces somos como zombies, yo me pongo a pensar en su vida pasada. Piensen en su vida antes de conocer a Cristo. Piensen un poco. ¿Cómo era su vida? Como un zombie. Como un zombie. Sin saber lo que hacían. Algo de luz teníamos ahí, pero era como un zombie. Dejándonos llevar por las pasiones, por el pecado, por el rechazo. Aún cayendo en pecados horribles por rechazo, por debilidad, porque la gente no peca de por sí así nomás, sino por muchas cosas. Y por eso el Señor dice, para limpiar esa parte que te hace hacer obras muertas, que te van a destruir. ¿Cuántas jóvenes hoy vemos haciendo cosas terribles para su propia vida, para su cuerpo? ¿Cuántas jóvenes están, hombres, mujeres, niños, adolescentes, gente mayor, inclusive abuelos, haciendo cosas que los dañan? Porque sus conciencias no creen que es pecado. Es más, no creen ni en el pecado. Y a veces nos pasaba así, familia. Pero qué lindo cuando llegaste a Cristo, por eso te diste cuenta que eras un pecador. Y por eso lo amas, porque sabes con todo lo que Él tuvo que hacer para redimirte de ese pecado. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Y dice que Él te va a limpiar para que sirvas al Dios vivo. Dile que Él te limpia, dile al que está al lado, Él nos limpia para que lo sirvamos a Él. ¿Sabes cómo se sabe que una persona sí ha tenido un nacimiento nuevo? Porque no es que haga una oración de fe, eso nos enseñaron mal. A mí me enseñaron así de mal. A mí me dijeron, ya con la oración de fe, usted queda salvado. Es un buen inicio, pero la oración de fe no es que venga la salvación así. La oración de fe, si es un buen inicio, si esa se hace con un arrepentimiento genuino y lleva a la persona a que sea limpiada su conciencia y le sirva ya a un Dios vivo. Dale un aplauso al Señor, que le sirvas a Él, aleluya. Por eso es necesario servir a Dios. Nosotros no vinimos a ser salvados por Cristo para servir a nuestra ego, a servirle, no sé, a qué tú le estás sirviendo, pero lo mejor es servirle a Dios. Amén, iglesia. Así que por ese mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Amén, iglesia. Dile que está al lado, tú tienes promesa en la herencia. Por eso me impacta Colosenses, cuando dice que nos hizo aptos para una herencia. Familia, ¿tú le has preguntado al Señor qué herencia tienes? Yani, ¿le has preguntado? Kathleen, ¿le has preguntado, amor? Segundo, Manuel, Juan Carlos.
Coeri, Cristian, Deimar, o ni siquiera sabes tu herencia. Encontrarse con la cruz es encontrarse con Jesús. Primero, para que mueran cosas en tu vida y en la mía, porque también traes otra herencia. Traes herencia de perversión sexual. De pronto que pensabas que no era ni malo porque, por ejemplo, a los hombres les engañaran que podían tener varias mujeres y no era pecado. Así era. Traes herencia de idolatría. Traes herencia de hechicería. A los hombres y a las mujeres, porque eso no solamente está en los hombres. Traes herencia de codicia, de egoísmo, de rechazo, de miedos. ¿Cuánta herencia no traemos del mal? Pero cuando te encuentras con Jesús en esa cruz, y ese es el poder que hay en la cruz, cuando puedes llevar esa herencia de mal a la cruz, a mí me sale esa herencia mal y lucho con ella. Yo creo que lo que más lucho en esta vida, llevo 30 años de ser cristiana, es con esa herencia de mi vieja naturaleza. Y lucho diariamente. Yo creo que la batalla más grande que tiene un cristiano es eso. Yo le decía, Señor, pero todo lo diste en la cruz, ¿por qué todavía tenemos esa herencia? ¿Por qué todavía tenemos esa batalla? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. ¿A alguien le pasa algo igual? El miedo es una mala herencia. Dios no te dio, no te hizo miedoso. Que Dios te da una promesa y tú estás pensando más bien en lo malo que te puede pasar. Por eso, cuando te encuentras en la cruz con Cristo, por favor no se muevan mucho porque me están distrayendo mucho. Cuando se encuentran en la cruz con Cristo, nos encontramos. Puede ser que ustedes y yo tengamos luchas, pero encontrarse en la cruz con Cristo es saber que Él derramó toda su sangre, sangre inocente por tu pecado y el mío, para quitarte esa herencia, y que Él sí sabe cómo te la puede quitar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no vamos a la cruz realmente. Ese es el problema, familia. No vamos a la cruz. No crucificamos eso malo, nos justificamos. Y Dios va a permitir cosas en tu vida y en mi vida para que salga la herencia mal. Y hay gente que me dice, pastora, ¿por qué me está saliendo esto tan feo? Aún siendo yo cristiano o cristiana. Porque estaba en ti. Y hay un momento que sale. Y Dios permite las circunstancias, porque eso está en ti. Ahora, con esto no estoy diciendo déjalo salir. Pero si te salió eso malo, llévalo a la cruz, llévalo con Él. Pero no con una frase de cliché, una frase religiosa, de verdad. Jesús pagó un precio muy alto, es su sangre, su vida. Porque en su sangre está su vida. Cuando decimos que por su sangre es su propia vida derramada en ti y en mí, para darte herencia nueva. Puedes haber tenido los pecados más horrendos, puedes haber pasado cosas difíciles en tu niñez, cosas que marcaron tu vida en tu pasado, pero la sangre de Jesús tiene el poder para borrar aún las consecuencias más duras. Y lo que el enemigo trató de hacer para mal, Él puede volverlo bendición. Si tú vas a esa cruz. Ayer hablando con alguien me decía, pastora, como yo viví esta área de pecado, le tengo mucho temor de Dios a esta área. Y me pareció tremendo esa persona, porque a mí me pasa igual. Yo soy muy así en las áreas que yo tuve pecado. ¿Saben por qué? Porque en esas áreas vi cómo el enemigo me destruía.
porque en esas áreas vi cómo yo me dañé a mí misma. Pero en esa misma área vi la sangre de Jesús actuar en mí. Y por eso no juego con ese pecado. Porque cuando tú has sido lavado verdaderamente por la sangre de Jesús, no vas a jugar con ese pecado. Porque sabe que Jesús lo entregó todo para que no entres en esa destrucción. Porque el pecado igual destruye hasta los cristianos. No es que tú ya eres cristiano y pecas y no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Pero si a veces nos pasa, tienes la oportunidad de ir a Cristo, a ese Cristo vivo en una cruz, a ese que te dice: ven, hija, a la cruz, ven, hijo, a la cruz. Te ha salido esto, esta herida, y Él te va a dar la sabiduría para saber por qué estás pecando en esta área. Y por eso en las administraciones que hacemos acá con gente que está pasando una batalla, a veces parejas que se dejan pastorear, porque a veces no se dejan pastorear, y me duele ver personas que estando en una batalla no se dejan pastorear, se dejan pastorear por sus sentimientos, su herida, sus amigos. Pero también he visto parejas que han estado muy mal y se han dejado pastorear por ese Cristo que fue a la cruz y que lograron salir de ahí. He visto jóvenes, los he visto adolescentes que se han dejado pastorear por ese Cristo que fue a la cruz y han visto la diferencia. Y por eso dice esta palabra, que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. A veces las personas pecamos por cosas que te pasaron en la infancia, que heredaste, y hasta que no trates con ellas en la cruz van a estar activas en ti. Por ejemplo, el mal genio. Por ejemplo, no sé, la pereza, el descuido, el control, el autoritarismo, el mal hablar, el imponerte. Eso no sale por así nomás. Eso sale cuando te encuentras con ese Cristo en la cruz. Pero les tengo una buena noticia: Él ya venció eso. Y tendrás que reconciliar de pronto ese hecho que no tuviste un padre. Pero si te encuentras con Cristo en la cruz, como Él es eterno y su sangre es eterna, va a cubrir ese momento de tu vida. Yo he visto personas acá y me he visto yo misma en momentos muy difíciles de mi vida. Pero ese Cristo estuvo ahí en ese momento. El Cristo en la cruz estuvo viviendo ese momento conmigo, pero Él también me resucitó. Él también me dijo: levántate, hija, yo ya pagué ese pecado por lo que te pasó por esto y esto y esto, pero ahora quiero que te levantes en mi nueva naturaleza, en la nueva herencia que tienes tú conmigo. Pero tendrás que reconciliarte. Y hay personas que necesitan reconciliarse con momentos en su vida. Y eso no es una doctrina, eso es algo que tendrá que pasar contigo y Él. Y hay algo muy importante, familia. El Señor en Getsemaní dijo que su alma estaba entristecida hasta la muerte. Y han hecho un estudio que esa palabra alma era la psiquis. Vamos a declarar el pensamiento. No hay una batalla más grande en nosotros que el pensamiento. Dos batallas fuertes: el pensamiento y los sentimientos. Y cuando le dijo Jesús al Padre: Señor, pasa de mí esta copa, en esa copa venían todos los demonios. Si con solo lo que yo pasé, con solamente mi vida, yo pensaba solamente mi vida, que tampoco pasé cosas horribles, pero con solo lo que yo pasé es un tormento, porque estaba sin Él, aún con una familia linda. Y todo lo que
hice por no entender la herencia que tenía con mi padre. Por eso me gusta tanto el colegio, porque ahí les impartimos la herencia. ¿Quiénes son? Pero ojalá, padres, que ustedes también hagan lo mismo con sus hijos. Y qué lindo cuando Jesús en Getsemaní tuvo que luchar, porque Él estuvo con mucha batalla en su mente, ¿se acuerdan? Tuvo tanta batalla que hasta dudó que pudiera resistir, porque Él sabía que le iba a tocar estar sin el Padre en esa cruz. Y hay momentos en tu vida que te vas a sentir solo o sola, que nadie te va a poder entender lo que estás pasando. Pero sí te digo algo, Jesús está en esa cruz. Y si tienes problemas en tu mente, dile a Jesús que te lo sane. Si tú necesitas pedirle al Señor que sane tu mente, tu corazón, que no vuelvan esos pensamientos, que cuando Dios te da una palabra, que cuando Dios te dice quiero hacer contigo esto, hija, hijo, o cuando Dios nos dice a la iglesia, no se atraviesa esos pensamientos de derrota, que cuando el Espíritu Santo te da una verdad, porque saben, la sangre de Jesús fue espiritual, pero después se materializó cuando Jesús vino en carne. Y mire lo que dice la primera de Juan 5:6. Este es Jesucristo, que vino mediante, primero lo espiritual, agua y sangre. Él tenía que traer el ADN del Padre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y eso espiritual se volvió natural, natural, porque Cristo fue una persona, así como Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva salieron del espíritu, pero después se volvieron también una persona humana, con cuerpo. Pero esa sangre, dice que Él no solamente vino por el agua, sino por la sangre. Vino con la herencia del Padre, amén. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Familia, tú necesitas tener ese encuentro con tu Padre. ¿Quién eres? Le has dicho a tu papá: Padre, ya sé la mentira que Dios me ha dicho de quién soy. Me cansé de oír sus mentiras. Me cansé de oír al padre de la mentira. Quiero oírte, Padre. Y vamos a ponernos de pie. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me diseñaste? ¿Cómo me creaste? Desde tu corazón. Habla con tu Padre en esta noche. Mucho de lo que tú sientes y piensas son mentiras. Y ese es la mentira es el pecado, el que lleva al pecado. Por eso dice que el Espíritu es la verdad. Tú y yo hemos pecado. Todos hemos pecado. Pero Jesús pagó un precio muy alto para reconciliarte. Ve a la cruz con Él. Si tienes que reconciliar alguna área de tu corazón, algún momento, si tienes que renunciar a alguna mentira hoy, ve a la cruz con Cristo en esta noche. Él está ahí. Dice que con Cristo somos juntamente crucificados. El paso de cruz no es fácil, porque te va a tocar morir a la vieja naturaleza. Te va a tocar morir a ese hombre y esa mujer viciados por la mentira. Pero hay una verdad tan maravillosa para tu vida, para la mía. Yo siento que el Señor está limpiando su sangre a muchos que fuimos concebidos en pecado.
De pronto naciste en un hogar que había mucho pecado. Estuviste en el vientre de tu madre con mucha batalla. A través de la sangre de tus ancestros recibiste muchas cosas que son mentiras. Pero entrégale tu vida en esta noche. Entrégasela. Aun si eres niño o joven, Jesús pagó un precio muy alto. Santo Espíritu, Dile ese Espíritu de la verdad que te revela la verdad de quién eres. de tu Derrame de gloria, esa gloria que el Padre tiene para ti. Ven y lléname. Dile a Jesús que te llene esta noche y cada día. Ven, Santo Espíritu, Que tú puedas tomar la sangre de Jesús. derrama de tu gloria. Que tú y yo podamos morir a eso viejo. Ven, lléname de ti. Que podamos odiar ese pecado que nos separa de Él. Ven y lléname de ti. Ven, Santo Espíritu, derrama de tu gloria. Ven, lléname de ti. Ven y lléname de ti. Ven, Santo Espíritu, Deja que ese Espíritu de la verdad derrama de tu te revele quién eres. gloria. La herencia que tienes en tu Padre. De pronto recibiste herencias con las que sigues batallando todavía. Aún hay áreas en tu conciencia que todavía están sin luz. Pero si vienes a Él con humildad, con arrepentimiento, derrama de tu en la cruz hay revelación. Vas a poder entender los principios eternos. Gracias, Jesús. Gracias. Ven y lléname de ti. Ven, Santo Espíritu, Gracias, Jesús. Gracias. derrama de tu gloria. Ven, Santo Espíritu, Señor, ayúdanos a morir